Good morning, buenos días de este workshop y quiero comentarles que el Comité de Expertos para la Administración Pública adoptó 11 principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible en su 17º periodo de sesiones en 2018, los cuales fueron respaldados el mismo año por el Consejo Económico y Social. Los principios proporcionan un marco para evaluar las capacidades institucionales y tienen por objeto ayudar a los países interesados a identificar formas de crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los 11 principios es la elaboración de políticas sólidas para alcanzar los resultados previstos. Las políticas públicas deben ser coherentes entre sí y deben ser construidas sobre bases verdaderas o bien establecidas, en plena consonancia con los hechos, la razón y el buen sentido. Los exámenes nacionales voluntarios de los últimos 5 años muestran algunos de los retos comunes en todo el mundo para la elaboración de políticas sólidas. Estos incluyen las deficiencias en la planificación estratégica a largo plazo, la insuficiente atención a las sinergias políticas y la falta de mecanismos integrados de seguimiento y evaluación. También incluyen una combinación de esfuerzos, comunicación y coordinación insuficientes entre las diferentes organizaciones y una fragmentación de los mandatos y las responsabilidades para la implementación. Los países han desarrollado una serie de estrategias para resolver estos problemas, pero estos fenómenos confirman que la gobernanza eficaz y el logro de los ODS requerirán abordar desafíos de larga data para las instituciones públicas, incluyendo los diversos abordajes que se discutirán esta mañana. Me gustaría comenzar este taller virtual de trabajo dando la palabra al señor Elliot Harris, subsecretario general de las Naciones Unidas y economista jefe, que ayudará a sentar las bases de nuestro trabajo de hoy. Señor Harris, the floor is yours. Thank you very much, Madam Chair. Distinguished participants. Muchas gracias, señora facilitadora, distinguidos participantes, colegas. De parte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y CEPA, el Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, queremos darle la bienvenida a este taller virtual sobre la formulación de políticas coherentes para el desarrollo sostenible. Quiero agradecerles a ustedes sus esfuerzos continuos de mantener un gobierno eficaz durante este periodo. Los últimos años, la pandemia ha afectado cómo la administración pública se lleva a cabo, ha interrumpido las instituciones y continúa afectando los procesos claves. Eh, y tenemos que actuar de manera urgente y decisiva para asegurar la resiliencia de nuestras instituciones a la pandemia y a otros choques. En la recuperación de largo plazo, una década de acción que fue apoyado por los jefes de Estado de la cumbre de ODS del 2019, concertaron soluciones a temas como cierre de la brecha financiera y el cambio climático. También a nivel global, como incrustar transiciones a las políticas necesarias a instituciones y los marcos reglamentarios de gobiernos, ciudades y autoridades locales. Señores y señoras, esta mañana vamos a abordar el tema de la formulación de políticas coherentes identificados por el CEPA como, como uno de los 11 principios de un gobierno eficaz. Además, la formulación de políticas coherentes es aplicable a todos aspectos del gobierno.
especialmente en sistemas nacionales. Este principio es suficientemente flexible para reflejar capacidades, realidades y distintas formas de desarrollo. Los gobiernos deberían ser y deben estar en el centro de los esfuerzos para movilizar el financiamiento, mejorar la implementación nacional y fortalecer instituciones para lograr los ODS para la fecha meta y no dejar a nadie atrás. La formulación de políticas coherentes es clave para el logro de las estrategias nacionales. El la obtención de los ODS y también la formulación de políticas acertadas convergen y reflejan varios metas y objetivos para minimizar las contradicciones y maximizar las sinergias. La previsión es clave y se debe utilizar para informar prioridades estratégicas. Los planes nacionales deben ser basados en evidencia y basados en una interfaz político. Son más efectivos con monitoreo y evaluación que asegura los éxitos y minimiza fallos. El principio que vamos a abordar hoy, la formulación de políticas coherentes, reflejan estos 11 principios y endosados en el 2018 por el Consejo, puede ser una contribución excelente a la Agenda 2030. También brinda un marco importante para el análisis. Por ejemplo, se puede realizar en conexión con un análisis a nivel país. Varios países están trabajando con la ONU y otros socios para desarrollar un marco INFF para poder facilitar contribuciones de todas las fuentes y tipos de financiamiento para poder cumplir con la agenda. La capacidad adecuada institucional para guiar el proceso de INFF es crucial para lograr los ODS. Las directrices recientemente publicadas por UNDESA también brinda una clave para el éxito. Las notas estratégicas van a abordar hoy áreas que son relevantes, claves para este marco financiero INFF, como superar silos y acertar una formulación coherente de políticas. También la asistencia técnica está disponible en forma de directrices para los que quieren profundizar este esfuerzo y tomar acción. Hemos empoderado coordinados también residentes y miembros de equipos de la ONU en este tema. Los coordinadores residentes juegan un papel pivotal eh, con respecto al compromiso de los países para el logro de la Agenda 2030. El esfuerzo de la ONU es continuo en su rol de apoyo. El Departamento DESA, de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, está listo para apoyar este esfuerzo. La pandemia ha subrayado que el progreso que se ha realizado es insuficiente para lograr los ODS para el 2030. Según la experiencia, las reformas de políticas para fortalecer las capacidades gubernamentales requiere esfuerzos considerables y esfuerzos acertados a nivel de política. También necesitamos instituciones que son efectivas, inclusivas y que puedan incrementarse periódicamente o continuamente a lo largo de un periodo de años. Vamos a unir esfuerzos para fortalecer las capacidades analíticas y la formulación de políticas coherentes para eh, comprometernos al desarrollo sostenible y entregar políticas eficaces. Les deseo un excelente taller. Muchas gracias. Le agradezco al señor Elliot por poder establecer el contexto de nuestro taller hoy en día. Nos centraremos en experiencias de los países de la subregión andina de América Latina. Sabemos, estamos conscientes del número de buenas prácticas en esta región y nos complace aprender hoy de las lecciones sobre cómo se han elaborado políticas adecuadas y exitosas en América Latina.
Esperamos que la discusión de esta mañana pueda contribuir no solo a una mayor concienciación sobre los temas relativos a la elaboración de políticas sólidas, sino también a la identificación de actividades concretas y orientadas a la acción, así como de iniciativas de desarrollo de capacidades para mejorar la elaboración de políticas efectivas que puedan llevarse a cabo con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones. El taller se divide en dos partes. La primera parte será para examinar las perspectivas regionales para la elaboración de políticas efectivas y exitosas. En la segunda parte se debatirán 4 de 8 estrategias específicas para poner en práctica este principio. Los animamos a consultar las notas de orientación sobre todas ellas que están en la página web del evento. Mantendremos una sesión de preguntas y respuestas después de ambos paneles. Pueden contribuir al debate con un comentario o pregunta a través de la función del chat. Los participantes deberán mantener las cámaras y el audio apagados en todo momento. Le agradecemos muchísimo el interés que ha tenido este evento y les informo que hemos recibido más de 200 preguntas a través de la inscripción y también que tenemos más de 200 inscritos para la actividad. A mí me da muchísimo gusto en este momento empezar con el primer panel, perspectivas de la región, y tengo el honor de presentar al doctor Luis Felipe López Calva, Assistant Secretary General y Regional Director for Latin America and the Caribbean. Es el subsecretario general adjunto de la ONU y director regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Tiene la palabra, señor Calvo. Muchas gracias, señora Pizzani. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Señor Harris, colegas, el director, el señor Cristian Salazar y todas las autoridades nacionales que están representadas acá. Colegas del sistema de las Naciones Unidas, es un verdadero placer formar parte de este evento. El día de hoy les voy a presentar una perspectiva que hemos estado, para darles un poco de contexto con respecto a los retos que enfrentamos, en particular este año, en términos de la recuperación posterior a la pandemia del COVID-19. Quisiera referirme al marco de este evento, la eficacia de las políticas y lo importante que es formular políticas coherentes como principios fundamentales para la recuperación y el regreso a la normalidad. Muy brevemente, les voy a presentar algunas ideas concretas que tengo reflejadas aquí en mi presentación. Espero que lo puedan ver y que me puedan escuchar. Vamos a ver la coherencia políticas y cómo la coherencia política y cómo esto nos puede ayudar a mejorar la calidad de nuestro trabajo. En primer lugar, recordemos que América Latina y el Caribe se ha visto muy afectada. De hecho, es la región que se ha visto más afectada por la pandemia debido al impacto económico. Este es el primer elemento. Además, hay mucha incertidumbre. Como vemos acá en las predicciones de recuperación para diversos países, hay mucha incertidumbre. Quisiera empezar este diálogo examinando 5 factores que promueven la incertidumbre en la región para que los tomemos en cuenta al diseñar las políticas. El primer factor es el acceso y la capacidad de los países de implementar el sistema de vacunación. Vemos aquí que los países de alto ingreso
que tienen el 29% de la población a riesgo, tienen el 61% de acceso a la vacuna en este momento. Vemos aquí que la disponibilidad de vacunas va bajando en términos de la población en riesgo. Entonces, se presenta un grave problema en términos del acceso a la vacunación y de la capacidad de implementar el sistema de vacunación. En América Latina, Chile es el país que muestra el mayor avance. Y esta es una buena práctica, pero también otros países están empezando campañas universales de vacunación. El segundo factor es el espacio fiscal y el financiamiento que se necesita para la recuperación. Si vemos la respuesta al COVID, el gasto que se va a necesitar para mantener esta respuesta, se ha estimado que esto va a ser un 4% del PIB, unos 228.000 millones de dólares de financiamiento adicional, mientras que el año pasado solamente se logró obtener unos 53.000 millones. No sabemos si los países van a tener acceso a todos estos recursos. El tercer factor es cómo nos vamos a recuperar rápidamente dado el alto nivel de desempleo que generó la pandemia. Vemos aquí el aumento en el desempleo. Estamos hablando de una pérdida de unos 34 millones de empleos en la región y tenemos que recuperarnos rápido. Los estímulos fiscales van a ser muy importantes, pero no van a ser tan eficaces como quisiéramos, porque tenemos que ver el lado de la oferta de la crisis. La mayoría veamos aquí las empresas que son responsables por gran cantidad de la creación de empleos, pero aquí está reflejado el nivel de deuda financiera, el sistema, de la profundidad del sistema financiero en nuestra región. Entonces, podemos inyectar liquidez, pero va a haber restricciones en cuanto a lo que podamos hacer para inyectar esta liquidez. Y por último, veamos otros dos factores de incertidumbre. El cuarto es la falta de confianza en las instituciones, y esto se ha visto exacerbado por las crisis. Es muy importante mantener la integridad y apoyar la integridad de los procesos electorales para poder recuperar la confianza en las instituciones. Y por último, me quiero referir a la capacidad de recuperar el sistema educativo. Tenemos una población de más de 151 millones de niños que se han perdido de asistir a la escuela. Tenemos que recuperarnos rápidamente. Estas son estimaciones del Banco Mundial. Se habla de una pérdida de capital humano debido a la crisis y la pérdida de ingresos por la destrucción del capital humano, que es más o menos de 1,2 billones de dólares. La región entonces ha perdido capital humano, estructura y ganancias en una proporción igual a la economía, similar a la economía de México. Entonces, tenemos que recuperarnos con la formulación de políticas coherentes. Es necesario generar un mejor desarrollo y una mayor coherencia. Esto nos lleva a la idea de que tenemos que unirnos en torno a un solo objetivo. Tenemos que lograr una recuperación sólida y sostenible y lograr un equilibrio de poder en el ámbito político que se vea reforzado por la inclusión en el proceso de gobernanza para poder tener una recuperación inclusiva. Aquí tenemos tres aspectos. Nosotros estamos lanzando esta plataforma con base en tres áreas. Primero, tenemos que ver cómo mejorar las políticas. Segundo, tenemos que pensar en posibles cambios en algunas de las reglas del juego.
tenemos que revisar algunas de estas reglas. Y por último, debemos pensar en qué actores deben formar parte de este trabajo en el ámbito político. Aquí tenemos tres áreas. Primero, en cuanto a las políticas públicas, necesitamos mejores políticas. ¿Cómo podemos redefinir las reglas del juego y formar coaliciones para mejorar este proceso y enrumbarlo de cierta forma? Estos son algunos principios que promovemos, que son pilares fundamentales de la coherencia política: las políticas fiscales, el acceso mundial a la justicia, participación y la de desarrollo de acuerdos, inversión en capacidad de innovación, confianza, legitimidad, la eliminación de la violencia como una forma de negociación. Nuestra región es una de las más violentas en el mundo. Y por último, también tenemos la sostenibilidad y equidad entre las generaciones. Consideramos que esto podría promover una agenda sólida. Nosotros en el PNUD creemos que esta agenda y los esfuerzos en el área de formulación de políticas coherentes van a llevarnos al éxito para el logro de nuestros objetivos. Muchas gracias por su atención. Y un estado de situación de la región y también algunas ideas de buenas políticas. Yo de inmediato voy a dar la palabra a el señor Cristian Salazar Goldman. Él es director regional de United Nations Development Coordination Office for Latin America and the Caribbean. Cristian, la palabra es para ti en este momento. Muchísimas gracias. Recuerdo a los expositores que, dado lo corto del tiempo, se limiten a los 7 minutos que están previstos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, señor Pizarro, por tenerme acá. Elliot, Luis Felipe, es un honor, un placer estar, pero también, como se dice, un hard act to follow, porque tanto Elliot como Luis Felipe son realmente de nuestros thought leaders en la región, y yo voy a tratar un poco de nuestra perspectiva, agregar algunas reflexiones sobre qué significa la formulación de políticas públicas bajo las condiciones actuales y los extraordinarios esfuerzos que sabemos que los gobiernos de la región están emprendiendo para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Y en general, desde mi perspectiva, buenas políticas públicas tienen 4 características. Primero, ponen las personas en el centro de su atención. Segundo, se desarrollan en forma participativa, es decir, se consultan con las comunidades y grupos sociales afectados. Tercero, tienen un enfoque multisectorial, porque casi ya no existe ningún problema de desarrollo que un solo sector o un ministerio pueda solucionar a solas. Y cuarto, se basan en datos estadísticos desagregados. Voy a enfocar mi breve intervención esta mañana en este último punto, porque, como ha descrito Luis Felipe, nuestra región está afectada por la recesión económica más fuerte en tiempos recientes, y las proyecciones de pérdida de empleo y de aumento de pobreza son sin precedentes. Esto quiere decir que la pandemia va a afectar y está afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables de nuestra región, y esto significa que la protección de las poblaciones vulnerables del impacto socioeconómico del COVID debe ser uno de los objetivos principales de la política pública en nuestra región. Y eso pone sobre la pantalla, de nuevo y con urgencia, un tema de larga data. Yo escucho un poco de sonido de fondo. Ahora sí. Agradecemos que mantengan los micrófonos apagados porque interfiere con la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Disculpe. Entonces, yo creo que en esa situación un tema que ya es de larga data está de nuevo en la pantalla, y es el tema de la extensión
de los servicios básicos sociales universales con calidad hacia toda la población. Y formular políticas públicas de alta calidad para extender los servicios básicos sociales a toda la población requiere esos datos estadísticos desagregados para conocer quién exactamente está, no se alcanza, dónde está, qué características tienen esas personas. Y ese tema es un tema que ya lo hemos visto en el desarrollo de la Agenda 2030 y por eso tiene ese lema de no dejar a nadie atrás, porque ya se ha aprendido de la década anterior de desarrollo, los Millennium Development Goals, de que hay muchos avances que se ven bien en forma general y cuando uno mira a las estadísticas desagregadas, viene que no es tanto así, que incluso pueden haber tendencias que se ven como progresos que al verlo más de cerca están incrementando las desigualdades en cuanto al acceso a estos servicios. Y entonces creo que la desagregación de datos es una de las herramientas centrales actualmente para prevenir que el COVID-19 profundice las desigualdades en nuestra región y nos propulse décadas atrás en la lucha por la igualdad y la justicia social. Y en ese sentido, quiero mencionar que en toda la región, las Naciones Unidas han desarrollado planes de respuesta socioeconómica al COVID. Y muchos de estos planes, primero, tienen análisis de impactos socioeconómicos muy buenos y además incluyen medidas hacia el fortalecimiento de la colección de datos digitales, por ejemplo, para la toma de decisión en los sentidos que yo los he mencionado. Esos planes se basan realmente en muchos años de cooperación técnica entre las oficinas nacionales estadísticas, los ministerios de planificación y las Naciones Unidas en relación a los ODM y los ODS. Por ejemplo, como el colega de Colombia va a hablar, equipo de país de Naciones Unidas ha apoyado por años un programa conjunto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas para apoyar el seguimiento a varios indicadores de los ODS, no solo a nivel nacional, sino a nivel local con metas e indicadores muy específicos. En Perú, similar, trabajo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticos, no solo para crear plataformas online sobre los ODS, sino también desagregar algunos indicadores, por ejemplo, la reciente encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país, para tener más evidencia cómo abordar las necesidades de esta población, o la visibilización de la situación de los niños, niñas y adolescentes en Perú. Son algunos ejemplos, hay muchísimos más y por tiempo no quiero ahondar. Solo tal vez para mencionar, para finalizar, los esfuerzos recientes de las Naciones Unidas en Trinidad y Tobago, aunque no se cubre, entiendo, en esta reunión, pero ahí se está trabajando mucho el tema de Big Data. Ahora, eso es lo opuesto de la desagregación de datos, es más bien una agregación, una macrovisión, pero creo que en nuestro mundo de buenas políticas públicas, tanto la desagregación como el uso de Big Data va a ser muy importante para la calidad de las políticas públicas. Entonces, termino con eso. He mencionado al comienzo que el uso de información desagregada solo es un componente de las buenas políticas públicas, así que muy interesante escuchar la multiplicidad de aspectos alrededor de este tema. Muchas gracias por su atención y gracias de nuevo por tenerme acá. Muchísimas gracias, Cristian, por tu intervención y por poner sobre la mesa algunos temas que creo que ahora con la intervención que sigue, que es el señor Daniel Gómez Gaviria, Deputy Director de la Oficina Nacional de Planeación y Desarrollo de Colombia, creo que va a complementar muchísimo y vamos a ir redondeando ya este primer panel. Así que adelante, Daniel, el micrófono es para ti en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos por la invitación. Un saludo a Luis Felipe y a todos los participantes. Quiero entonces darles una perspectiva un poco desde Colombia de cómo estamos implementando y usando estos principios de buenas políticas públicas para crear políticas y enfocándome en particular en cómo lo estamos usando para diseñar políticas de ODS 1 y para políticas de reactivación económica con el recientemente aprobado COMPES, que es nuestro instrumento de política pública en Colombia, para la reactivación. Entonces, a modo de introducción general, en Colombia creo que tenemos unos instrumentos interesantes para lograr esos objetivos y esos lineamientos de política que hemos escuchado de parte tanto de Luis Felipe como de Cristian, en términos de tener políticas que tengan una visión de largo plazo y que tengan el potencial de trascender periodos de gobierno. Eso yo creo que es muy importante. Dos, son instrumentos que permiten intersectorialidad y coordinación y articulación entre diferentes áreas y sectores del gobierno. En particular, creo que tenemos dos herramientas importantes en Colombia. La primera es el COMPES, ¿cierto? El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, es nuestra máxima instancia de formulación de política pública. El Departamento Nacional de Planeación ejerce la Secretaría Técnica y en esa Secretaría Técnica tenemos una metodología para construcción de políticas que básicamente se basa en formular un árbol de problemas, identificar claramente cuáles son los problemas que hay que resolver, luego diseñar unas acciones que responden a la solución de esos problemas en particular. La metodología también exige hacer una revisión de los antecedentes y esto garantiza que haya una cierta continuidad en políticas y que siempre estemos construyendo sobre las experiencias anteriores. Ahí incorporamos entonces lo que aprendemos a partir del monitoreo y evaluación de políticas públicas pasadas, evaluamos también lo que pasa internacionalmente y creo que esta metodología ayuda bastante a racionalizar y a darle estructura a las políticas que estamos aprobando. Adicionalmente, pues el COMPES involucra y es aprobado pues en un consejo de ministros. Básicamente el COMPES es el consejo está conformado por los ministros, el director del Departamento Nacional de Planeación y es presidido por el presidente y es un gran espacio realmente para tener discusiones muy técnicas a nivel ministerial y con esta visión de largo plazo. Las políticas que llevamos al COMPES usualmente son políticas a 5, a 6, a 10 años y eso permite pues cambiar el chip un poquito de estar pensando en las soluciones de muy corto plazo a estar pensando en soluciones estructurales de largo plazo. La segunda herramienta que tenemos en Colombia que creo que está ayudando a capturar los 8 principios de CEPA es el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que es un sistema de diálogo estructurado público-privado para temas de competitividad. Entonces también tiene un enfoque de largo plazo, pensando en productividad, en competitividad, y tiene una estructura interesante porque tiene instancias a nivel nacional y subnacional que permiten también coordinación no solo entre sectores, sino también entre el nivel nacional y subnacional. Y esta herramienta ha sido clave en este periodo de pandemia para pensar en la reactivación desde el punto de vista de las regiones. Entonces, dos aplicaciones claves de estos dos sistemas de formulación de política pública y luego tal vez voy a mencionarles algunos puntos nuevos en cada uno de los 8, en algunos de los 8 principios para ilustrar cómo estamos como incorporando nuevas ideas. Pero creo que importante mencionar que en Colombia los ODS, la política de ODS se implementó a través de un documento COMPES, una política COMPES del estilo que mencioné ahorita. Es el COMPES 3918. En ese COMPES se aterrizaron los ODS al contexto colombiano con 161 indicadores para hacerle seguimiento a nivel nacional, con acciones, con un marco de gobernanza, con un comité de alto nivel que hace seguimiento a esta política y eso pues es un instrumento importante para lograr tener permanencia y continuidad de políticas a través de los diferentes gobiernos.
gobiernos. La segunda aplicación importante es la más reciente y quisiera contarles un poquito de qué se trata. Es la política de reactivación y repotenciación económica, que creo que responde o tratamos de responder en gran medida a la presentación y la introducción que hizo Luis Felipe López. Muchos de los elementos creo que buscamos reflexionar sobre ellos e incorporarlos en el plan de acción de esta política. La política tiene dos ejes, un eje de reactivación de corto plazo, pero enmarcado en el marco de una visión de a 6 años. Busca tener políticas que ayuden a que los hogares, el sector productivo, el gobierno puedan adaptarse más fácil, retornar a una senda de desarrollo pre-COVID y mejorarla con criterios de sostenibilidad y de inclusión. Fueron los dos criterios de largo plazo que incorporamos. Adicionalmente, el plan de acción de política complementa un plan de inversiones ambicioso, también con una visión de mediano largo plazo, para que no sea únicamente un rebote este año, que es natural que vayamos a crecer más que el año pasado, donde tuvimos pues una recesión importante con crecimiento de menos 6.8% del PIB. Entonces, queremos que esta reactivación de este año sea realmente una reactivación sostenible. Cosas nuevas que estamos incorporando dentro de nuestra formulación de políticas en línea con los 8 lineamientos. Estamos trabajando mucho más en metodologías de prospectiva para poder pensar hacia adelante en escenarios y tener una metodología y un marco lógico para poder pensar mucho más sistemáticamente en prospectiva. En temas de análisis e impacto regulatorio también estamos pues avanzando mucho en la implementación de metodologías de análisis ex ante, ex post de impacto normativo. Estamos avanzando también en crear capacidades en todo el gobierno y en todas las entidades públicas para hacer este tipo de análisis de impacto. Con la ESAP hemos trabajado y diseñado cursos para certificar en estas metodologías y en estas herramientas, y hemos adelantado pues ya un buen número de análisis de impactos normativos y creado pues también una institucionalidad para hacerlo, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues en todo el tema estadístico, creo que estamos avanzando también en el tema de Big Data. Tenemos una política de Big Data desde el 2018. Hemos avanzado también en temas de digitalización, que es una palanca transversal para la reactivación, y en el sistema de monitoreo, evaluación, seguimiento y retroalimentación de políticas desde el DNP, desde en particular pues la dirección de evaluación de políticas públicas. También estamos avanzando no solo en tener los sistemas de seguimiento como Sinergia, también para las políticas en COMPES se hace el seguimiento de acciones vía SISCOMPES, una herramienta pública que también contribuye a la transparencia y a la participación, sino que también estamos pues avanzando con nuevas herramientas como los mapas de brechas de evidencia, para poder tener un mapa de brechas de evidencia, un mapa completo de qué entendemos que ha pasado con diferentes políticas a nivel mundial, como un insumo para su formulación, además de tener pues las evaluaciones de impacto de programas particulares. Entonces, COMPES más Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, creo que en Colombia son los dos mecanismos a través de los cuales con Secretaría Técnica del DNP hemos ido incorporando nuevas herramientas, y los 8 lineamientos y los 8 principios que nos presenta el CEPA creo que son buenos ejes de trabajo para seguir profundizando y mejorando y avanzando en la formulación de políticas, en particular con todo el tema de interoperabilidad y uso de datos. Eso va a ser crítico. Ahí estamos avanzando en temas bastante nuevos. Todo el tema de infraestructura de datos quedó contemplado en el COMPES recientemente aprobado, y pues seguiremos, tenemos planes este año que también se los contaré en futuras reuniones para poder seguir implementando nuevos avances, y sin duda todo este conocimiento compartido es de gran ayuda para todos para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias al director
adjunto de la Oficina Nacional de Planeamiento de Colombia, por su intervención. Habían hecho una pregunta en el chat donde podían conseguirse estas orientaciones de políticas públicas de Colombia, pero ya está respondido, documento COMPET 44023 del 11 de febrero del 2021. Me complace en este momento dar la palabra al señor Jan Hartlack. Él es el representante residente, es el coordinador residente y el representante ad interim del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela. Jan, the floor is yours. Thank you, Madam Pisani. Muchas gracias, señora Pisani, y gracias a los organizadores por la oportunidad de tener la palabra en este taller. Bienvenidos a todos. Disculpa, señor Harst, tiene el micrófono silenciado. Disculpen, ¿me pueden escuchar? Muchas gracias, señora Pisani, y los organizadores por esta oportunidad de poder tener la palabra en este taller. Soy el coordinador interino residente en las Naciones Unidas, pero permanentemente soy el representante residente del PNUD en Venezuela. Ahora, es difícil argumentar con los 11 principios de gobierno eficaz para el desarrollo sostenible y la necesidad de poner en práctica estas políticas. Pero como hemos escuchado de parte de los otros ponentes, los desafíos que los gobiernos enfrentan son muchos. También hay oportunidades para observar o saber en qué momentos las Naciones Unidas puede brindar un apoyo técnico a nivel global. El trabajo de CEPA y el Comité de Expertos ha desarrollado directrices estratégicas que son muy importantes. Pero voy a hablar unas breves palabras sobre la relevancia de este trabajo en Venezuela y cómo se puede poner en práctica. Venezuela enfrenta un gran desafío en términos de lograr los ODS. Las contracciones prolongadas económicas del 2013 exacerbaron recientemente por las sanciones económicas y desde hace un año por la pandemia pone el país en rezago con respecto al logro de los ODS. También la institución está la erosión en la institución que ha resultado en menos trabajos a nivel público y también un recorte a nivel de servicio público. El sector económico está apenas sobreviviendo y muchas personas requieren apoyo económico. Como respuesta, el sistema de las Naciones Unidas en Venezuela ha aumentado significativamente su capacidad de apoyo a Venezuela, ayudando 4.2 millones de personas en el 2020 con sustento económico. Al mismo tiempo, el gobierno recientemente inició un proceso de reformas que estaban muy necesitadas o que estaban muy necesitadas de apoyo económico. Lo que se considera, o de reforma económica, disculpe, ha habido mejoras. Estas son señas positivas. La falta de ingresos y la vulnerabilidad de los mercados financieros limita severamente las opciones del país de mejorar la situación. También limita, como también podemos observar, la respuesta de eh, respuesta humanitaria, que solo tiene un financiamiento de 20%. Eh, el, el sector privado juega un papel importante en la recuperación del país, pero se tiene que recuperar a sí mismo primero. Dado este entorno, estamos preparando el marco del PNUD de sustento para la siguiente época. El país tiene que recuperarse y restaurar las vías de desarrollo sostenible, reconstruir las capacidades institucionales para una implementación de políticas coherentes es algo clave, pero va a requerir inversión que aún no están al alcance eh, por las Naciones Unidas y el gobierno, y no lo estará por un tiempo.
interín, el gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo para para aumentar o construir un consenso y establecer un diálogo para el futuro. Esto no será fácil. El diálogo con el sector privado sí se lleva a cabo, pero las divisiones políticas son profundas en el país y el sentimiento político es elusivo. Pero estamos trabajando en los dos sentidos para ayudar a Venezuela y obtener vacunas para poder expandir la ayuda humanitaria al país. Si se puede obtener este apoyo, las condiciones van a mejorar y una vez que las vacunas estén establecidas, el país podrá recuperarse y continuar progresando en su logro de los ODS. Para mejorar estrategias efectivas para poner en práctica estas políticas son necesarias para una recuperación sostenible en Venezuela, pero sin un buen acceso a la puesta en práctica de estas políticas será un esfuerzo difícil de lograr. Por ende, los gobiernos fuera y dentro de Venezuela tienen que considerar la manera de formular políticas para beneficiar los 30 millones de venezolanos que están dentro y fuera del país y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias por la oportunidad. Del señor Hart, concluimos el panel, el primer panel. Tengo un par de preguntas que de las muchas que han formulado, tengo una pregunta específicamente para el señor López Calva. La pregunta es, cuando habla de cambios de las reglas de juego, ¿a qué reglas se refiere? ¿Y en qué sentido se propone su cambio desde la dirección del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Ok. No, es muy importante decir que cuando hablamos de los cambios para la gobernanza efectiva, clasificamos estos cambios en términos de aquellos que tienen que ver con acuerdos relacionados con política pública, segundo, los que tienen que ver con reglas y tercero, los que tienen que ver con coaliciones. La situación específica es una decisión de cada contexto y es una decisión en la que nosotros como PNUD podemos traer experiencia, podemos traer conocimiento, apoyo técnico, crear espacios de discusión, pero lo que no corresponde al PNUD decir qué reglas se deben cambiar, corresponde a cada sociedad, a cada grupo de actores. Dicho eso, los ámbitos a los que nos estamos refiriendo tienen que ver, bueno, un caso, por supuesto, obvio es el caso de Chile, en donde se está llevando a cabo un proceso de reforma constitucional. Obviamente eso es un cambio amplio de reglas, pero nosotros nos estamos refiriendo, por ejemplo, a temas relacionados con reglas fiscales. Si se ponen impuestos, por ejemplo, no solamente a los flujos, como son el consumo y el ingreso, sino también a los acervos, como son la riqueza o la propiedad. Cambios que tienen que ver también con la autonomía, la mayor autonomía de algunos órganos de regulación, cambios que tienen que ver con diseño organizacional o del fortalecimiento de la capacidad, por ejemplo, en sistemas anticorrupción. Es decir, nos estamos refiriendo a ese tipo de cambios, pero yo insistiría de manera muy clara que no corresponde al PNUD decir cuáles reglas deben cambiar, eso corresponde a las discusiones soberanas en cada contexto. Muchísimas gracias. Bueno, realmente tenemos muchísimas más preguntas, pero el tiempo, como les he mencionado, es bastante corto. Solamente voy a hacer una pregunta más y está dirigida a Cristian. Y la pregunta es, ¿cuáles son los ejemplos de buenas prácticas que debemos hacer y qué debemos hacer para usarlas y reproducirlas a nivel nacional?
Cristian, si pudieras respondernos esa pregunta, pues creo que sería muy valorada. Realmente es muy difícil responder esa pregunta porque creo que en nuestra región, en todos los países, hay mucha abundancia de experiencia, tanto en el tema de los datos desagregados, pero también en el tema de la consulta con grupos, digamos, afectados de la política pública, etcétera. Lo que yo sí creo que quiero remarcar es que en la situación actual en la que vamos, con, digamos, ese impacto muy fuerte en ciertos grupos sociales, pero en grandes poblaciones. Unas reacciones naturales de definir proyectos específicos para diferentes grupos vulnerables es algo que tiene que ser parte, digamos, de la respuesta pública, pero yo creo que lo más importante es ese tema de los servicios universales que he dicho y las políticas públicas allá, porque es un tema que lo hemos discutido en el pasado y que, digamos, alcanzar a los 10% de la población que todavía no se alcanza con los servicios públicos que existen es un gran reto, y estos 10% tal vez son más caros y más difíciles de alcanzar que los primeros 60 o 70% de la población. Pero yo creo que si queremos tomar esa crisis como una oportunidad, debe ir por allá, porque la democracia y el tejido social se fortalecen, y la clase media, por decirlo así, cuando hay buenos servicios públicos universales. Entonces, yo creo que la crisis ahora es un chance de enfatizar mucho eso, y esto quiere decir de nuevo, o sea, sí diseñar políticas diferenciadas como para extender estos servicios, pero no caer en el error por parte del Estado de abrir una bolsa para este grupo y otro proyecto para este grupo, como Estado, digo, sino que realmente invertir en estos servicios públicos con las características que tenemos experiencia, ¿no? La consulta de la gente, etcétera, etcétera. No hacerlo solo del escritorio, sino que realmente escuchar organizar esas consultas a nivel de comunidad. Eso sería como la respuesta, porque hay tantos buenos ejemplos que no sería justo enmarcar uno u otro. En cada país de nuestra región hay esos buenos ejemplos. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, voy a hacer una última pregunta para el director de la Dirección Nacional de Planeamiento de Colombia. En el plan de inversiones, ¿en qué sectores se va a invertir y si esa inversión es pública o privada? Y con eso sí cierro las preguntas, porque si no podemos pasar 2 días acá respondiendo a todas las inquietudes. Así que, por favor, su respuesta. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. En total tenemos 552 proyectos identificados que le pegan a 5 compromisos, los llamamos, por Colombia, con inversiones aproximadas de más de 135 billones para los próximos 6 años. Las fuentes combinan fuentes públicas y privadas. Queremos apalancar en particular el uso de las PPPs, de las APPs, participaciones público-privadas en proyectos. Vamos a jalonar también recursos de regalías, presupuesto general de la nación, y en cada uno de estos ejes hay proyectos en el sector en particular, los más grandes, para responder concretamente a la pregunta, están en el sector transporte con 42%, sector de vivienda 7.2% del total, sector de educación 4%, entonces en negocios verdes hay otro grupo, pero entonces principalmente hay unas inversiones importantes en infraestructuras de diferente tipo, incluyendo vías terciarias, que eso va a ser muy importante y bonito, porque no solo va a permitir mejorar competitividad, mejorar productividad, sino también conectar mercados que nunca han estado conectados con los centros de consumo y con los mercados internacionales. Entonces, el proyecto de vías terciarias incluido dentro de este plan de inversiones, que es la inversión pues, más grande que se ha hecho en los últimos años en vías terciarias, va a tener un impacto de convergencia regional, de cierre de brechas, un impacto en equidad importante, a la vez que tiene un impacto en competitividad y productividad. Muchísimas gracias.
ahora sí, lamento no podamos responder todas las inquietudes. Vamos a coordinar con la Secretaría de CEPA a ver de qué forma podemos responder a todas las preguntas que se están formulando. Y con esto cerramos el primer panel y pasamos entonces al panel de estrategias para operacionalizar políticas públicas. Así que me complace dar la palabra a Patrick Spirin. Patrick es el secretario del Comité de Expertos de la Administración Pública. Y Patrick, the floor is yours. You are mute. Is this better? Okay, sorry about that. All right, so Disculpas. Esta quizás sea la parte más técnica del taller en relación con las estrategias. Como han escuchado ya muchas veces, CEPA ha elaborado 11 principios de gobernanza efectiva y también una serie de notas de orientación estratégica. Como parte de la formulación de políticas coherentes, hay 8 estrategias y 8 notas estratégicas y 4 de ellas se van a presentar en este taller. Los expertos tiene mucho conocimiento en sus respectivos campos y las notas fueron elaboradas en consulta con expertos en distintas prácticas mundiales. Lo que van a encontrar ahí es la mejor información que hay disponible en cada campo. Las notas están dirigidas a distintos públicos meta, a distintos niveles. Para los que no conocen estas áreas de práctica, encontrarán suficiente información en las notas. Para aquellos que ya están participando en estas prácticas, esto es una oportunidad de identificar maneras de ajustar algunos elementos y obtener mejores resultados. Para los que ya estén más avanzados, es una oportunidad para identificar los principios básicos de las estrategias y los factores de éxito y tal vez puedan aprovechar las redes y de aprendizaje entre pares. Hay muchos jugadores a nivel de país, regional y mundial. Y hay una proliferación de instrumentos dentro de muchas instituciones, dentro y fuera de las Naciones Unidas, que participan de la formulación de políticas. El propósito de estas notas es describir el panorama de esas estrategias y ver y dar un poco más de claridad para poder avanzar. Las notas están disponibles en línea y podrán ver que se refieren a elementos básicos, a los elementos constitutivos para la implementación de la estrategia, y también se hace referencia al aprendizaje entre pares y se mencionan oportunidades de colaboración con distintas organizaciones del sistema. Este taller básicamente tiene el propósito de dar funcionalidad a los principios de gobernanza eficaz y vamos a escuchar para ello a algunos expertos. Los participantes van a pensar después cómo pueden llevar a la acción lo que se presenta en este taller, cómo le pueden dar funcionalidad a muchos de estos principios de fórmulas para la formulación de políticas coherentes. Muchas gracias. Gracias, Patrick. Ahora le voy a ceder la palabra al señor Mads Nilsson, director ejecutivo del Instituto del Ambiente de Estocolmo, sobre la promoción de formulación de políticas coherentes. Señor Nilsson, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora facilitadora. Voy a hablar sobre la promoción de cómo promover la formulación de políticas coherentes. Déjenme, por favor, compartir la presentación. ¿La pueden ver? Si lo pudieran confirmar.
pues soy director del Instituto del Ambiente de Estocolmo, el cual ha existido desde el 2018, también con una oficina de investigación en Bogotá, Colombia, en donde trabajamos sobre eh, recomendaciones sobre temas de agua o recursos hídricos, eh, ODS y cambio climático. Vamos a hablar sobre la formulación de políticas coherentes. El punto de partida básico es la Agenda del 2030 como un conjunto indivisible. Como sabemos, las ODS hacen un dibujo claro o dibujan un panorama claro de un conjunto de desarrollo sostenible y ellos y sus políticas afectan eh, uno al otro de manera positiva y negativa, pero sin consideración pueden reducir el progreso o detenerlo y en vez de aligerarlo. Pero por otra parte, si tomamos cuidado de estas consideraciones, entra en juego aquí o entra en efecto el efecto dominó. Y entonces hay que explotar estos logros y lograr retroalimentación positiva con aras al cumplimiento de la Agenda 2030. Pero para hablar sobre el reto de forma sucinta, la administración pública no está bien organizada para lidiar con los problemas que son multisectoriales, porque trabajan como silos, lo que resulta en una fragmentación de la toma de decisiones, eh, competencia y hasta la compartimentalización. Entonces, hay una gran urgencia de inyectar métodos y abordajes para promover la coherencia política, para capturar los beneficios y sinergias y lograr así estrategias de implementación más robustas y efectivas. Esto no ocurre por sí solo, tiene que ser una decisión consciente. Entonces, el problema principal es la institución de los silos y contrarrestar. Esto es muy necesario. Y esta nota estratégica se refiere a este punto. Menciono que esta nota se refiere a la coherencia de diferentes dimensiones, horizontal, por ejemplo, entre las áreas distintas políticas, y también se refiere a nivel vertical, que es una coherencia desde la política nacional a la local o desde la global a la nacional a la global. Y también hay conceptos similares relacionados con connotaciones parecidas. Por ejemplo, el gobierno conjunto, la coordinación política, el concepto del Reino Unido, popularizado en el Reino Unido hace 20 años, que el gobierno en pleno, eh, y también eh, la coherencia política para desarrollo, PCD y PCSD, coherencia política para desarrollo sostenible, que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Y hay muchos estudios de caso y directrices también publicadas con respecto a estos temas. También menciono que hay una escala de coherencia que no es un punto a obtener, no es el punto final, es una escala que siempre está cambiando, mejorando para mejorar la toma de decisiones en el gobierno. Se produjo originalmente la escala en 1994 por Metcalfe y se trata temas de la toma de decisiones independientes, así como que es como digamos el santo grial para la formulación de política y pasa de la comunicación con ministros, consulta con otros ministros, eh, prioridades conjuntas, etcétera. Va escalando. Otra manera que se puede analizar eh, este, este punto es ver un diagnóstico, hacer un diagnóstico, por ejemplo, la formulación de políticas, cómo se definen los temas de forma estrecha, se definen como con un abordaje holístico.
¿Cuáles son los objetivos de las políticas? Similares a los instrumentos de la política. Abordan, por ejemplo, un abordaje sectorial o están considerando, por ejemplo, subsistemas relevantes a lo largo de distintos subsistemas. No voy a entrar en mucho detalle, es solo para mencionar que este cuadro está en la nota estratégica y les permite a ustedes realizar un diagnóstico. Una vez que está realizado esta evaluación, hay que pensar en cómo iniciar o poner en práctica nuestro gobierno. Y la idea es para que tenga un abordaje más coherente. Ahora, estas recomendaciones son bastante comunes, son mecanismos que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, establecer un comité de alto nivel interagencia que tiene que ser organizado por un ministro, un ministerio de alto rango o el eje del gobierno, y también establecer un mecanismo institucional coordinado, realizar un mapeo, ejercicios de simulacro, también organizar consultas multisector, asegurarse de que los ODS estén visibles y estén integrados, además de considerar el presupuesto y la planificación, el uso de evaluaciones de impacto para averiguar cómo realizar borradores o proyectos de políticas y cuál es el impacto con respecto a los ODS. Y después imponer mandatos a nivel sectorial para obligar a los distintos a las distintas autoridades que brinden informes sobre el desarrollo. También más allá de los que están bajo su responsabilidad. Y al final, incluir la cooperación internacional que está disponible a través de las comisiones económicas, disponibles también por el Foro Alto Nivel Político y por UNDESA. Estos son foros disponibles que se llevan a cabo una vez por año y están disponibles para su apoyo. Pues hay que pensar en compensaciones porque hay límites, hay barreras como lo hay en la vida. Eh, Estos límites a la coherencia están muy presentes y hay que mitigarlos, pero deben ser reconocidos y enfrentados. La formulación de políticas coherentes podrían impactar las rutinas y procedimientos que ya existen. Pueden también entrar en conflicto con áreas inherentes. Puede haber una falta de involucramiento o deseo político y también de recursos. Y también la burocracia del pasado puede también limitar el progreso. Puede haber también una actitud cínica de que si vale la pena volver a intentarlo. Y también puede tomar mucho tiempo. Quiere decir que puede haber una pérdida de control desde un punto de vista sectorial si usted empieza a involucrar a otros sectores y puede borrar estas líneas de la rendición de cuentas, lo que hace o eh, lo que reduce la posibilidad de una política efectiva y la medición, perdón, de esta política, de la efectividad de la política. Pero vale la pena eh, hacer el esfuerzo porque al fin y al cabo mejora la formulación de políticas coherentes y la toma de decisiones al respecto. MIC es el modelo MIC para poder involucrarse más con la formulación de políticas coherentes. Hay que realizar un mapeo de interacciones a nivel de políticas. Hay que integrar la toma de decisiones para que distintas partes del aparato de toma de decisiones del gobierno se comuniquen entre sí y asegurar que las decisiones sean coherentes para que no se contradigan o contrarresten otra parte del gobierno y usted actúe dentro de su área de interés del gobierno. Estoy anuente a responder a sus preguntas más adelante. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por
su intervención. Ahora le paso la palabra a Katuli, la señora Katuli, y también a Miss Lynn Umdi, que provienen de la Escuela de Futuros Internacionales y de Previsión. Bom dia a todos. É grande prazer de estar aqui. Hi, my name is Kat Tully, and I'm going to actually switch off. Buenas, mi nombre es Kat Tully y voy a cambiar de pantalla un momento. Es un placer estar acá. Les voy a hablar sobre algo que ya se ha identificado. El señor Harris habló de que tenemos planes para el futuro, pero que no son suficientes. Y luego hablaron de los problemas estructurales que se enfrentan. El señor Niels habló de la importancia de la coherencia. Yo les voy a hablar de cómo planificar y tener coherencia en las políticas a lo largo del tiempo. Cuando tenemos supuestos de planificación en el sistema tradicional, se planifica como si el día de mañana va a ser igual al día de hoy, pero en el mundo actual estamos enfrentando una necesidad de transformación. ¿Cómo abrimos nuestra imaginación? ¿Cómo aportamos las ideas de manera de que podamos perspectiva estratégica? A eso me voy a referir el día de hoy. Quisiera empezar subrayando que he estado trabajando con CEPAL y con distintos ministros en América Latina y de todas las regiones del mundo. América Latina ha hecho bastante trabajo en esta área. El señor Gaviria dijo que había innovaciones fantásticas que se basaron en lo que ya se había hecho. Pero el mundo está lleno de perturbaciones, no solo a causa del COVID, pero recuerden lo que dijo Luis Pacheco, el cambio climático, que está, y estamos viendo algunos factores que están produciendo cambio. Veamos el conflicto en Israel y Palestina. Las mujeres palestinas tienen 6 hijos cada uno y las israelitas tienen 1,7. Si ponemos esto en una trayectoria lineal de aquí a 20 años, los impulsores y el escenario van a ser diferentes a lo que tenemos ahora. Entonces, lo que yo hago es ayudar a las organizaciones, a los países, a las empresas a pensar en distintos futuros alternativos en un mundo incierto, porque muchos no saben cómo hacerlo. De eso se trata la perspectiva estratégica. Es un proceso sistemático y organizado de lidiar con la incertidumbre para poder tomar las mismas decisiones que necesitan tomar de manera estratégica, a quiénes reclutar, qué estrategias adoptar, cuánto invertir, dónde se debe invertir para poder crear cambios sistémicos. Y hay 3 principios fundamentales para ello. Tenemos que ver los impulsores del cambio, cómo se interrelacionan. Tenemos que adoptar un pensamiento de sistemas. Si piensan en reducir la mortalidad materna de aquí a 10 años, no solo tienen que invertir en doctores, tienen que pensar también en qué cambios puede hacerle a la infraestructura para que las personas acudan más a los hospitales, por ejemplo. Y también se trata de planificar no solamente para un futuro el que deseamos obtener, sino que debemos tener en cuenta que hay otros escenarios alternativos. Por ejemplo, pueden pensar en biología sintética. Hay muchas innovaciones para los próximos 10, 15 años en los agronegocios, en las universidades, las investigaciones que se desarrollan. Esto significa que los procesos de producción de alimentos se van a transformar, pero lo mal o bien que vaya, todo va a depender de las intervenciones
que se hagan. Así que es importante contar con muchos escenarios, con varios escenarios para ver cómo hacerlo lo mejor posible. La perspectiva estratégica nos ayuda a reunir a las personas, a los interesados, para poder crear la visión a la que aspiran a alcanzar. Y también nos ayuda a ver que muchas veces el futuro puede evolucionar de maneras imprevistas y tenemos que estar preparados para ello. También se trata de ver, de crear las instituciones que estén alertas y preparadas para el futuro, que puedan identificar señales de alerta de manera temprana y planes alternativos que podrían adoptarse. Aquí tengo una pregunta para ustedes. Pueden pensar en ella durante mi presentación, los próximos 3 o 4 minutos. Piensen, ¿qué tan preparados creen que están sus gobiernos para enfrentar el futuro? Pueden escribir su respuesta en el chat. La perspectiva estratégica y los enfoques de planificación estratégica se pueden utilizar de diversos modos. Las notas de orientación ofrecen muchos estudios de caso, muchos ejemplos. En las próximas diapositivas vamos a ver la información un tanto rápida. No espero que la lean, es simplemente para que ustedes tengan una mejor idea de lo que contienen las notas estratégicas. Tenemos aquí un ejemplo de Sudáfrica en el proceso de reconciliación con distintos interesados que se pusieron a pensar en cuál era la visión para su comunidad. Tenemos el caso de Finland en la época posterior a la guerra. Tenemos el marco de los ODS. Y lo que a mí me parece más interesante de la perspectiva estratégica es que puede haber una cooperación cruzada entre los gobiernos de un lado y de otro. Puede haber mucho aprendizaje entre Finlandia, Ruanda, Malasia, Colombia, Singapur. Podemos aprender mucho sobre Finlandia, cómo lograr que las instituciones tengan un pensamiento de largo plazo y conectar a los ciudadanos con las instituciones, etcétera. En México, al igual que Medellín, ha trabajado muy bien con los ciudadanos para poder elaborar nuevos modelos para la prestación de servicios públicos, pensando al mismo tiempo en el futuro que desean obtener. Pueden hacer estos ejercicios a nivel de un sector, por ejemplo, con los agricultores para ver el futuro de la industria minera. Cómo pueden prepararse con la comunidad empresarial, con la sociedad civil, sostener diálogos sobre el futuro. Estas son algunas maneras en que podemos llevar esto adelante. Pueden aplicar esto de inmediato en sus procesos de planificación nacional o en un área de política específica. Deben pensar antes qué tienen que hacer, cuáles son los posibles escenarios alternativos. Podían enfocarse en algún área, probar la resiliencia de las políticas existentes. Esa es una buena forma de hacerlo también, poder hacer una predicción retrospectiva. Lo otro que también es importante para mejorar las capacidades, sino también para conectarse con los formuladores de política en los altos niveles, es pensar en el futuro, porque queremos mejorar nuestro portafolio, nuestras decisiones financieras. Entonces, tenemos que comunicarnos con el Ministerio de Hacienda, de Finanzas, con el sector académico. El COVID ha suscitado preguntas sobre la justicia, la equidad entre generaciones. Este proceso va a asegurar que se escuchen las voces de los jóvenes y deben pensar en la perspectiva no solamente como un proceso, como un viaje, como un informe, sino como un ecosistema, es decir, cómo la formulación de política y las instituciones del gobierno piensan en el largo plazo, ya sea el Parlamento, la rama judicial, el servicio civil. Eso es importante. En el documento, en la nota estratégica van a ver muchas orientaciones sobre cómo desarrollar el ecosistema de gobernanza para que sea de largo plazo. Entonces, no sé si ya respondieron la pregunta, ¿qué tan preparados creen que está su gobierno para enfrentar el futuro? En cuanto a los próximos pasos, tienen que comunicarse con profesionales de alto nivel como Javier, el señor Medina,
Colombia y con otros que ya están recopilando buena información, también comunicarse con el equipo de las Naciones Unidas, la UNDEP, por ejemplo, tienen que sensibilizar, por ejemplo, con sesiones de 1 hora con los altos mandos para ver cómo se vería el futuro. Y tal vez si tienen un sector clave como la agricultura, conectarlos con partes interesadas clave. Estos son algunas fuentes de referencia de donde pueden obtener buena información. Los invito a visitar este link para obtener más información y recursos sobre cómo pueden integrar esto a su trabajo. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Muchas gracias por su intervención, Kat. Ahora quisiera darle la palabra a Lynn Humdy. Miss Lynn, Sorry, we're going to go to Mr. Claudio Radielli. Podemos pasar con el señor Claudio Radelli. Thank you. Thank you, Madam Speaker. okay. Muchísimas gracias, señora facilitadora. Veo que me tocaba a mí. Pues yo voy a hacer la presentación sobre la nota de orientación sobre la evaluación de impacto regulatorio, que es muy importante al considerar diseñar un nuevo reglamento, una nueva ley. Ahora, las consideraciones surgen alrededor de 4 asuntos. Voy a comentar al respecto. Ahora, la evaluación de impacto regulatorio incluye, pues, esta guía es un documento, es una plantilla que se utiliza para examinar, evaluar un rango de impactos de políticas propuestas. Y también es un proceso de diálogo, de descubrimiento y preparar un análisis y dialogar sobre diferentes prácticas con los interesados. También es una plataforma de comunicación utilizada para incluir a los distintos corredores sobre las políticas propuestas. Generalmente es un documento profundo, proporcional al nivel de importancia del reglamento propuesto. No tiene que ser un documento largo, complicado, porque muchas veces eso conlleva resultados erróneos. Muchas veces se utiliza la práctica de una nota de una página para resumir la política. Bueno, ¿en qué consiste la evaluación de un impacto regulatorio de una política coherente? Pues se utiliza no solo para que la política sea lo más perfecta posible, pero para que evitemos errores. Eh, la idea es eliminar las políticas negativas, nefastas, y aumenta la capacidad en el gobierno para realizar la práctica de evaluación de impacto y poder incluir a otros departamentos, establecer nuevas relaciones con las oficinas de estadística e incluir el sector privado para brindar conjuntos de datos. Se trata de aumentar capacidad para mejorar el ejercicio de la evaluación a nivel de gobierno. También poder pronosticar no en el sentido de mantener la legislación igual, pero poder depender de un proceso que sea previsible, que sea continuo. Y la evaluación de impacto regulatorio mitiga esta
esta prisa de pensar en analogías, por ejemplo. Es una manera de análisis y de pensar de forma fría para poder eh, eh, prepararnos para errores, para accidentes. Y como en la nota la nota conceptual se menciona la personalización, la edición, pues la idea es utilizar esta plantilla, este modelo, y adaptarlo basado en el proceso administrativo, en la toma, que es el proceso o el proceso de toma de decisiones del gobierno en particular. 2, deberían trabajar con incentivos que obtiene el sector privado, los gestores públicos que obtienen de una buena evaluación de impacto regulatorio, que son los beneficios, estabilidad, predecibilidad, una buena plataforma de comunicación. Entonces, la idea es que ellos exijan una buena evaluación de impacto. El hecho de realizar una evaluación de impacto regulatorio a nivel de parlamento ayuda particularmente durante la etapa temprana de la formulación, aumenta la transparencia. Es una manera que el gobierno puede rendir una mejor rendición o puede brindar una mejor rendición de cuentas. También el hecho de tener un público meta y el tiempo no va a ser exitosa esta evaluación si se realiza de forma muy rápida, como una panacea, porque puede crear la expectativa errónea. Y hablando de expectativa, en muchos países, según la experiencia, es útil implementar una evaluación de impacto al construir comunidades de aprendizaje, o sea, crear un grupo de interés o de capacidades dentro del gobierno de funcionarios que hablen de su propio aprendizaje a lo largo de tiempo, en vez de consultores o en vez de los consultores, porque ellos suelen irse. Entonces, la idea es mantenerlo interno. En la nota conceptual mencionamos conectar la evaluación de impacto regulatorio a un factor específico, a una visión, a una meta. Y estos son los ODS, sin duda, son los impulsadores, son el punto logístico, o el punto lógico, perdón. Quiere decir que es dentro del contexto de la entrega de la evaluación de impacto, perdón, en la evaluación de los ODS. Pero al realizar una evaluación de impacto, la idea es cumplir con las ODS, realizar una evaluación de sostenibilidad, de género, inclusión social, pobreza, burocracia para los ciudadanos. Todo esto debe ser prioritario en el análisis, especialmente si se utiliza una evaluación de impacto. Punto final, una evaluación de impacto necesita más aprendizaje entre pares y más apoyo. La nota conceptual, perdón, se refiere a estas maneras de obtener apoyo adicional y aprender de pares y personalizarlo para su país. Muchas gracias y estaré anuente a sus preguntas. Intervención, y yo ahora voy a dar la palabra a la doctora Dorothy Lux. Ella es la directora ejecutiva. Thank you very much, and I hope you. Global on Monitoring and Evaluation System. Dr. Lux, you have the floor. Thank you. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de participar en este importante evento. Al igual que
El doctor que me precedió, voy a hablar sobre de los sistemas de monitoreo y evaluación. Ya se ha hablado acá de los datos y de lo importante que es una formulación política basada en datos empíricos. Para eso necesitamos de sistemas de monitoreo y evaluación. ¿Cuál es el estado actual de esto? Con base en la Alianza Mundial para la Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo. En 2018 hicieron un estudio sobre las estrategias de desarrollo nacional que existían y se determinó que el 64% de los países tenían buenas estrategias de desarrollo nacional de gran calidad. Y cuando vieron las capacidades de los sistemas de monitoreo y evaluación para dar seguimiento a estos estrategias de desarrollo, era solamente del 35%. Había una brecha entonces y entonces no había forma de determinar si los planes o estrategias estaban surtiendo efecto o no. Un año después se determinó que las estrategias nacionales que se habían elaborado después del 2015, el 91% de ellas incluían o mencionaban los ODS. Esto con el propósito de acelerar el logro de los ODS. Tenemos que contar con sistemas de monitoreo y evaluación que puedan darle seguimiento al avance en este campo. Hay muchos buenos ejemplos. Por ejemplo, en Nepal se modificó la constitución para armonizarla con los ODS y se hizo mención específica de la necesidad de contar con sistemas de monitoreo y evaluación. En Finlandia existe un requisito de que cada 4 años se debe realizar una evaluación nacional relacionada con los ODS justo antes del cambio de gobierno para darle continuidad al trabajo realizado de un gobierno a otro en términos del proceso de los ODS. Sabemos también que Colombia ofrece un buen ejemplo en cuanto al fortalecimiento de los procesos de monitoreo y evaluación y ya escuchamos sobre esto anteriormente. Si vemos los sistemas de monitoreo y evaluación, estos están incorporados el uno en el otro. Antes se mencionaron los datos desagregados, pero necesitamos contar con un sistema de monitoreo y evaluación que pueda generar datos brutos y agregarlos. Si lo hacemos de la manera correcta, entonces los datos desagregados van a estar disponibles y se les puede dar seguimiento e incorporarlos a nuestros sistemas para que cuando se formulen las políticas se pueda disponer de esos datos de manera desagregada también. En términos de los ODS, sabemos que los exámenes nacionales voluntarios son una manera de recopilar y procesar los datos para incorporarlos a los informes sobre los ODS. Y esto constituye un mecanismo que nos ayuda a mejorar y a mejorar el impacto. Ya se mencionó acá la importancia del generar impacto y ser inclusivos, pero un sistema de monitoreo de evaluación se puede incorporar en cualquier momento del proceso, cuando hay algún problema con las políticas, cuando es necesario modernizar alguna política, como hemos visto con el COVID. Ha habido la necesidad de cambiar las políticas y en este caso es muy importante contar con un buen sistema de monitoreo y evaluación. Antes, los datos se recopilaban con base en los sistemas nacionales de estadística, pero ha habido ahora un cambio que se enfoca más en la gestión basada en resultados. Y una gestión del desempeño.
ahora se hace énfasis al aprendizaje que se obtiene del monitoreo y evaluación y la formulación de políticas con datos empíricos. Luego tenemos el tema de la complejidad. Hay 7 elementos constituyentes que podríamos ver como parte de un sistema de monitoreo y evaluación y se pueden aplicar a todos los interesados. Es necesario que el sistema de monitoreo y evaluación sea participativo. También la mensurabilidad. Deben determinar qué se tiene que medir, no simplemente recolectar datos por recolectarlos. Solemos pensar en la evaluación como algo que sucede al final del ciclo de política o al final de la intervención, pero tenemos que pensar al principio en la capacidad de evaluación para poder planificar y encargar las evaluaciones que estén conectadas a algunos requisitos de las políticas. También mejorar la calidad de los datos, asegurarse de que los datos sean coherentes, sean fidedignos, que provengan de distintas fuentes y esto nos permite aplicar nuevas tecnologías con los macrodatos o big data. Se puede utilizar datos agregados y desagregados mediante el uso de herramientas digitales. También es necesario especificar qué información se necesita para la toma de decisiones. Eso es importante para las evaluaciones, porque las evaluaciones pueden ser muy específicas, pueden ser más cortas, más largas, pueden incluir la evaluación del impacto, pero también pueden incluirse evaluaciones muy focalizadas. Esto nos lleva a las evidencias que tienen gran valor para la acción en política. Y es necesario comunicar los resultados a los interesados. Esto significa que las políticas pueden avanzar de manera más rápida y eficaz. ¿Cuáles son las acciones más importantes para fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación en la formulación de políticas? Primero, es necesario evaluar la eficacia de los sistemas de monitoreo y evaluación actuales en términos de la formulación de políticas. Están establecidos con el propósito de aprender, además del monitoreo y la evaluación. ¿Dónde está en este momento la capacidad de monitoreo y evaluación? ¿Se encuentra únicamente en un ministerio o en las universidades? Tenemos que buscar cómo incorporarlas a todos los sistemas a nivel nacional para que el monitoreo y la evaluación se haga en los distintos sectores y se fortalezcan las capacidades. También hay nuevas oportunidades para el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Por ejemplo, actualizar la tecnología para la teledetección, el monitoreo remoto, la tecnología de telefonía móvil. Es importante ser proactivo al comunicarse con las partes interesadas. Ahora contamos con diversos canales de comunicación y podemos utilizar diversas tecnologías. Es necesario incluir a las voces de los que están quedando atrás y asegurarse de que existan ciclos de retroalimentación para poder efectuar cambios más eficaces. Muchas gracias. Gracias. Doctora Lux. Ya hemos abordado 4 de las notas de orientación estratégica. Vimos la coherencia en la formulación de políticas, la prospectiva y planificación estratégica, el análisis del efecto de las reglamentaciones y la última sobre monitoreo y evaluación. Ahora le voy a dar la palabra al jefe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
y de financiamiento para el desarrollo sostenible. Por favor. Les pedimos que sean breves en sus comentarios. Cecilia tiene la palabra. Muchas gracias. Asumo que me pueden escuchar bien. Seré breve, especialmente ya que esto se ha escuchado el INFF, el marco de financiamiento. Yo me dedico a la política y el desarrollo de estrategias de financiamiento sostenibles. Establece qué debe financiarse y INFS establece cómo realizarlo. Entonces tenemos un agente de acción y el grupo de trabajo interagencia para el desarrollo sostenible, coordinado con DESA, desarrolla guías y orientaciones para poder apoyar a los países en INFF y incluye 4 puntos: evaluación, diagnóstico para enfrentar retos y oportunidades y considerando todas las fuentes de financiamiento y también establecer estrategias de financiamiento y también el tipo de gobernabilidad que está establecido. Estos 4 elementos básicos forman parte también de las acciones del gobierno. Por ejemplo, como mencionó el señor Nilsson, cómo los gobiernos deben escalar a lo largo de sectores y participar en políticas que pueden financiarse a través de sinergias intragubernamentales y también hacer un buen cálculo de las necesidades de financiamiento y encontrar soluciones. INFF también incorpora el riesgo que se puede incluir, el riesgo que se podría, enfrentar a nivel de país y su capacidad de financiar el desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, también eso fue mencionado con respecto a la nota que se presentó sobre la previsión y hay 60 países que ya están pensando o que están trabajando con INFF y desarrollando conceptos. Representa un punto de entrada para este tipo de planificación estratégica y previsión. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero agradecer a todos los I would like to thank you all the panels, because you were all within the allotted time. We do have 5 more minutes for the plethora of questions that we have. We have a question for Mr. Nilsson. Y la pregunta es, The question is as follows. Please to share some concrete examples. Por favor, ¿podría compartir ejemplos concretos de la coherencia política en este entorno? Mr. Nilsson? Señor Nilsson. Okay. Muchas gracias. Estoy silenciado ya, espero que no. Hay un estudio caso en la nota estratégica que describe desarrollos en Colombia. Por supuesto, tenemos representación de IP que también puede incluir. Y puedo mencionar lo que se realizó, pero de la PNUD tenemos representación. Ellos establecieron la Comisión de Alto Nivel Interinstitucional para una implementación efectiva de la Agenda de Desarrollo post-2015 y ODS. Estableció un compromiso muy bien establecido a nivel, y hay representación a nivel político, hay representación ministerial también. Y Colombia tiene un sistema detallado de monitoreo y evaluación para el logro de los ODS, de las metas de los ODS, que incluye facilitación de coordinación a lo largo de sectores de desarrollo, mencionado por el señor Gómez Gaviria anteriormente. También hay representantes de la sociedad civil,
la Secretaría Técnica, unas consultas multinivel que está siendo coordinado por el DNP de Colombia, la Dirección Nacional de Planeación. Y todo está en aras de lograr los ODS, conectan las ODS al presupuesto nacional que está codificado para temas subsectores y multisectores. No quiero tomar más tiempo, pero es alrededor de una página y está en la nota estratégica y usted lo puede consultar. Muchísimas gracias, señor Nilsson. Tengo algunas preguntas que quiero presentar al panel. These are questions for the panel. The Sustainable Development Objectives, do you believe that they should be changed as a result of the pandemic? Should some of the SDGs be changed? Some of the targets, for example, due to the pandemic? That's one question. And the other question for the panel, if someone dares to answer, is how has academia become involved to promote and support political decision makers? Do you have a tangible example that you can mention? Okay, those two questions are for the entire panel. If someone could volunteer to respond. Sure, I can have a first go around the SDGs changing. Voy de voluntario. Bueno, con respecto a la primera parte de su pregunta, diría que no se pueden cambiar los ODS. Fue un milagro que el mundo acordó o estuvo de acuerdo sobre los 17 ODS en el 2015. No creo que pueda repetirse en esta etapa del mundo, del tiempo. No tenemos ese espíritu de convergencia que teníamos antes y creo que deberíamos estar complacidos tal y cual. Obviamente es importante realizar una especie de, no sé, de adaptabilidad con respecto a la pandemia y ver cómo han sido impactados los ODS. A la segunda pregunta, cada una de las notas tiene mucho aporte, incluye los aportes de la comunidad académica. CAT, por ejemplo, representa la comunidad, por ejemplo, de planificación, por ejemplo, hay muchos académicos involucrados. Creo que los gobiernos están interesados en las opiniones diversas del sector académico. Nosotros, el sector académico representado aquí, queremos fungir como un puente entre estos dominios. Quizás Kat pudiese agregar. Bueno, dos perspectivas. Como un punto pronóstico, bueno, se trata de cambiar su perspectiva. Imagínese que usted está en el 2030, está viendo en retroceso y pensando, ¿por qué no cambiamos los ODS? Bueno, porque imagino que en el 2030, cuando vemos hacia atrás durante la década, vamos a ver varias perturbaciones, tal como la pandemia. Y si nosotros consideramos los ODS como una brújula y no como un mapa, que creo que es la previsión estratégica, utilizarlo para poder navegar cuando el terreno cambia, es de gran ayuda. Con respecto al sector académico, bueno, es maravilloso, pero también tiene una perspectiva muy
muy fuerte o tiene una perspectiva muy precisa de lo que ha ocurrido en el pasado. Bill Gates dijo, por ejemplo, que solo hay un mercado para 2 o 3 máquinas principales, o 2 o 3, perdón, máquinas o computadoras en el mundo. Pues creo que es importante mantener esta colaboración fértil y multidisciplinario. Con respecto al trabajo que se realiza a nivel de futuro, se trata de trabajar con expertos y poder pronosticar cómo el cambio climático va a afectar Perú y su agricultura, por ejemplo, y considerar cómo no depender tanto en un gobierno basado en energía, por ejemplo, puede cambiar las consecuencias políticas y económicas. Se trata de abordar estos problemas con un abordaje multidisciplinario. Gracias. And we will now, to end these two very interesting panels that address the regional perspective, and then afterwards specifically speak about more technical issues. Analizar un poco 4 de las 8 that involve estrategias. analyzing 4 of the 8 strategic notes. Ahora yo voy a dar la palabra a Patrick, Spearing, the secretary of the committee, or he's the secretary of CEPA, Committee of Experts on Public Administration, and he will focus the activity. We'll speak a bit about the ways forward. Thank you very much, Moni. Muchas gracias, Moni. Voy a ser muy breve en mis comentarios porque nos estamos acercando al final de este taller. Como se dijo anteriormente, contamos con más de 280 personas que se inscribieron y de hecho tuvimos más de 230 ya participando. Estamos muy contentos de haber llegado a toda América Latina, y el martes tuvimos un taller para África que también contó con muy buena participación. Esperamos que les haya resultado interesante. Las notas están disponibles en línea. Para los que han tenido dificultades técnicas, con todo gusto podemos ayudarles para asegurarnos de que reciban el material. Quisiera finalizar diciendo que nuestro mandato en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la Secretaría es trabajar juntos con otras partes interesadas, organismos internacionales y demás partes interesadas. Es lo que estamos tratando de hacer acá, involucrar a todos los miembros también del PNUD y de otros organismos. Si ustedes están interesados en colaborar o en trabajar con nosotros, por favor nos lo pueden comunicar. Una manera de hacerlo es llenando el formulario de comentarios que está disponible en línea. Nos lo pueden enviar también de manera por aparte. Nos gustaría escuchar qué opinan de este taller, de este seminario, y también ver cómo podemos trabajar juntos. Por último, quisiera agradecer a Moni Pisani por la excelente labor realizada para promover nuestro trabajo en América Latina. Moni es la fuerza que está detrás de todos los esfuerzos de CEPA en América Latina y le agradecemos por ello. También agradecemos a todos los expertos por su valiosa contribución. Gracias una vez más a todos los que colaboraron. También quisiera, esto me parece que es como si estuviéramos en la academia, en la ceremonia de premios de la academia. Muchas gracias a todos por encontrar los vínculos sobre los principios de una gobernanza eficaz.
Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por su participación. Por el interés y bueno, esperamos continuar brindando espacios como este. Muchísimas gracias y hasta luego.